pasa si les digo que desde donde están hoy acá, con su celular, pueden constituir una organización, una empresa, una organización sin fines de lucro, tener una cuenta para manejar los fondos, que esa cuenta sea administrada por más de una firma, sacar créditos para financiarse o incluso hacer participar a inversores privados? Y todo eso en menos de un día. ¿Me creen? Parece loco, pero en un ratito les cuento cómo. La tecnología, Internet, las redes sociales vinieron a acercarnos, cambiaron nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de relacionarnos y de trabajar. En el año 2020 nos mandaron a quedarnos en casa y de repente estábamos todos con tiempo, sin poder trabajar en la mayoría de los casos y conectados con el mundo exterior desde una pantalla, un celu, una tablet, una compu. Cambió para siempre nuestra manera de aprender, de enseñar y también de trabajar. Antes de eso vivíamos en una rutina que nos tenía en automático. Nos levantábamos para salir a trabajar, llevar los chicos al cole, ir a la universidad a estudiar y de repente nada de eso estaba sucediendo. Los gobiernos empezaron a imprimir dinero para poder sostener a las personas que no estaban pudiendo ejercer su actividad y gran parte de ese dinero se volcó a una de las dos industrias que estaba más activa, la industria digital. Pasó lo que el cine ya había adelantado de alguna manera y nos metimos en la Matrix. Empezamos a estar todos de repente conectados, pero sin vernos, viviendo en un universo digital. A partir del 2020 se potenció, pero esto venía ya desde hace algunos años. Teníamos a mano nuestra principal amiga, la tecnología. Allá por el año 2009 habíamos comenzado a escuchar hablar de una tecnología disruptiva, nueva, que venía para cambiar el mundo, la tecnología blockchain. ¿Por qué en el 2009? Porque escuchamos hablar por primera vez de Bitcoin. Pero la tecnología blockchain es mucho más que una moneda, una criptomoneda, que Bitcoin, que Ethereum, que tantas otras. La tecnología blockchain, de repente, unió a un montón de personas alrededor de todo el mundo que estaban detrás de una computadora, trabajando de manera colaborativa en distintos proyectos, haciendo ciencia, haciendo tecnología, innovando. Se produjo lo que a mí me gusta llamar el mayor laboratorio a cielo abierto de la historia. De repente en todo el mundo y conectados estábamos haciendo ciencia. Antes estábamos acostumbrados a que eso se hacía en las universidades o en los institutos. De alguna manera estamos co-creando entre todos el mundo en el que queremos vivir. Los que estamos en esto, haciendo un poco la revolución. Nos la creemos un poquito. Pero la tecnología nos conectó y de repente empezamos a ver que la información no la teníamos en papel. ¿Qué es la blockchain? La blockchain, en español, es una cadena de bloques que almacena información. Esa información se concentra en bloques donde cada mensaje, cada dato que queremos guardar, se valida por los mismos participantes de la red. Una vez que los participantes, los validadores, imprimieron esa información en ese bloque, la información queda grabada para siempre. Es muy difícil o prácticamente imposible alterarla o modificarla. Hacia adelante todo, hacia atrás nada. Todos los participantes de la cadena podemos estar en cualquier lado. Ustedes desde ahí pueden estar participando de una blockchain, ser parte de la cadena. ¿Qué pasó? Había un montón de proyectos y surgió la necesidad de organizarnos, de organizar a personas detrás de computadoras en función de un objetivo. Y fue la misma tecnología blockchain la que nos trajo la solución. Y aquí aparecen las DAOs. Las DAOs, por su sigla en inglés, son organizaciones autónomas descentralizadas. Originalmente, en su estado más puro, se pretenden que sean totalmente descentralizadas. Hoy sabemos que para poder aplicar estos recursos
Muchas veces los proyectos necesitan tener cierto control, al menos hasta que aprendamos todos de qué estamos hablando y hasta que los proyectos estén encausados. Y eso hoy la comunidad lo valida también, aunque resignemos un poco de descentralización por un poco de centralización. Hay distintas escalas. Una DAO es una porción de gente que se organiza en una blockchain y pone sus propias reglas de funcionamiento. Esas reglas de funcionamiento se escriben en un contrato inteligente, en un smart contract. ¿Qué es este contrato? No es nada más ni nada menos que un código de computadora que se imprime en un bloque y queda grabado. Y ese contrato pasa a ser la Biblia o la regla de funcionamiento de esta organización, de esta DAO. ¿Quiénes participan en esta organización? Todas aquellas personas que tengan acceso. ¿Y quiénes tienen acceso? Aquellos que tengan en su poder el token de participación. ¿Qué es el token de participación? Es lo más parecido a una criptomoneda que ustedes pueden haber escuchado alguna vez, aunque no sea estrictamente una moneda, sino que es la herramienta tecnológica que me da derecho a participar en la organización, a proponer, a votar en positivo, a votar en negativo, a trabajar, a invertir, a tener recompensa por mi trabajo dentro de la organización. Imagínense entonces que podemos, con una DAO, poner en marcha un emprendimiento uniendo 3, 4 aplicaciones desde el celular en un rato, en una tarde. Es el paraíso de los emprendedores, díganme si no. ¿Alguno de ustedes intentó alguna vez registrar una sociedad anónima? ¿Una SRL? ¿Ni hablar un LLC en otro país? Lleva tiempo, trámites. ¿Alguna vez intentaron abrir una cuenta corriente en un banco para un emprendimiento nuevo? Papeles, carpetas, tráeme los últimos 3 balances. ¿Qué 3 balances si estoy arrancando? No los tengo, pero necesito los últimos 3 balances. Bueno, todo esto es lo que vivimos los emprendedores a diario y esto vino a traernos la solución. Con una DAO podemos no solamente tener la organización activa en un rato, sino también poder llegar a los fondos suficientes para poder empezar a trabajar. Después vemos cómo hacemos para regularizar todo lo demás. ¿Los reconoce como persona jurídica el Estado? Algunos sí. Si bien Argentina todavía no me animo a decir qué va a pasar, pero sí me animo a decir que esto llegó para quedarse. Es muy raro que no vayamos todos hacia allá. Hay otros países y otros estados, como por ejemplo el estado de Wyoming dentro de Estados Unidos, que ya lo reconoce como persona jurídica y te permite registrar este código de computadora y te da lo que en Argentina sería un número de quit. Eso está pasando. En Latinoamérica hay un montón de proyectos en distintos países que también lo permiten. Ahora bien, además de la inmediatez en la Constitución, de ser económico, de permitirme comenzar a trabajar antes de tener todos los papeles y permitirle al emprendedor concentrarse en su producto o en su servicio o en su desarrollo y no estar renegando con toda la burocracia, esta tecnología nos da seguridad. Nos da seguridad porque la información, una vez que entró a la blockchain, es prácticamente inviolable. Además nos da inmediatez. Nosotros podemos comenzar con un desarrollo muy pequeño e irlo desarrollando y que ese desarrollo vaya como perfeccionándose a medida que voy avanzando en mi proyecto. Además, toda la información que transcurre dentro de la blockchain es pública. Ustedes me dirán, ¿cómo pública? Sí, cada transacción que se realiza se puede ver en tiempo real por cualquier persona que tenga acceso a Internet. ¿Se imaginan si aplicáramos esto a una organización en la que todos participamos, como es el Estado? Que cada ciudadano pueda ver en tiempo real lo que está sucediendo en la administración pública sin necesidad de tener que pedirle nada a nadie, simplemente por estar conectado a Internet. Sería maravilloso. Hay estados que ya están trabajando en esto. Les digo a los profesionales que no miren esto con recelo. Yo soy abogada, abogados, contadores, escribanos. La tecnología vino también a hacernos la vida más fácil a nosotros. Mírenla, investíguenla, háganse amigos. También vino a ayudarlos a ustedes. Y además ustedes pueden ayudar y mucho a los emprendedores que la quieran aplicar. Y por último,
Esta tecnología no necesita el permiso de nadie. Cualquiera que quiera hacer una organización de este tipo solamente tiene que tener la voluntad de hacerlo. Nadie le va a decir vos no, vos sí. Y además todas las transacciones que ocurren pueden o no identificar a la persona que está detrás. Las transacciones conocen el origen y el destino de los mensajes, de las operaciones, pero la identidad de la persona que está detrás de cada transacción va a depender de si esa persona se quiere dar a conocer o no, o si el servicio que está usando se lo pide. Pero esto es voluntario. La tecnología vino para resolvernos y hacernos más fácil la vida. Los invito a que investiguen un poco más de este tema, que si tienen proyectos, sepan que en menos de un día los pueden hacer realidad. Muchas gracias.